Nunca pensé que me tacharían de cazafortunas. Creía que el amor y el respeto bastarían para demostrar mi valía a mi nueva familia. Pero los rumores comenzaron en cuanto me mudé a la finca Whitmore. Va detrás del dinero de papá, decían. Una parásita de 65 años. No sabían que había construido un imperio mucho antes de conocer a Richard Whitmore, un imperio que valía más que toda su preciada herencia junta. Guardé silencio, esperando el momento perfecto. Este es el momento adecuado para darle al botón de suscribirse, porque estoy a punto de contarles cómo les demostré quién es realmente Margaret Everly Whitmore, y les recordé que, a veces, la cazafortunas es la que tiene el oro de verdad. La primera vez que entré en la finca de los Whitmore, sentí el peso de la historia presionándome por todas partes. Paneles de caoba, cuadros al óleo centenarios, un reloj de pie que había marcado décadas de triunfos y tragedias familiares. Era una casa que hablaba de riqueza, de dinero antiguo, de un legado meticulosamente conservado para preservar el nombre de los Whitmore. Se suponía que ahora yo formaba parte de ese legado, Margaret Everly Whitmore, la segunda esposa de Richard Whitmore, el magnate industrial que me había enamorado en un mundo de salas de juntas y galas filantrópicas. Pensé que el amor sería suficiente. Pensé que mi presencia, mi devoción, mi disposición a apoyar a Richard en los últimos años de su vida, marcados por problemas de salud, me garantizarían un lugar en la familia Whitmore. Pero desde el momento en que crucé el umbral, quedó claro que era una intrusa en un mundo que nunca me aceptaría por completo. Sus hijos, Isabel y Andrew, se mantenían en silencio como centinelas en el gran vestíbulo aquel primer día, con sus fríos ojos evaluando, midiendo, juzgando. Isabel, con su cabello rubio perfectamente peinado y el aroma penetrante de un perfume caro, me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida a la familia», dijo, con palabras tan dulces como una daga. Andrew permaneció en silencio, con una expresión de cortés desinterés, pero su mirada lo decía todo. Yo no pertenecía allí. Me dije a mí misma que era natural. Habían perdido a su madre, Eleanor, 10 años antes de que Richard me conociera en una cena benéfica en Nueva York. Yo había perdido a mi propio marido, William Everly, fundador de Everly Global Shipping, 7 años antes, un hombre que me había dejado no solo recuerdos, sino una fortuna que eclipsaba todo lo que los Whitmore podían imaginar. Pero Richard no lo sabía. Le había dejado creer que yo era simplemente Margaret, una viuda modestamente acomodada, feliz de volver a encontrar el amor en el ocaso de mi vida. No había mentido, exactamente. Solo había omitido la verdad. La calidez de Richard había derretido mis defensas durante aquellos primeros meses. Era un hombre encantador y risueño, aún ágil a sus 70 años, con un ingenio que desmentía su edad. Me había escrito cartas, notas manuscritas en papel grueso de color crema, en las que me expresaba lo mucho que apreciaba el tiempo que pasábamos juntos. Las había guardado todas, dobladas con cuidado en mi joyero. Creía en la promesa de una familia, de una segunda oportunidad para ser feliz. Pero aquella tarde en la finca, mientras Richard se excusaba para atender una llamada de trabajo, me quedé en la gran biblioteca, pasando los dedos por los lomos de los volúmenes encuadernados en cuero que probablemente no se habían abierto en años. Y entonces los oí, a Isabel y Andrew, justo fuera de la puerta de la biblioteca, con voces bajas y urgentes. «Va detrás de su dinero», siseó Isabel, con tono venenoso. «Es una cazafortunas, Andrew. ¿No lo ves? Es una parásita de 65 años que se abalanzó sobre él cuando estaba vulnerable». La respuesta de Andrew fue fría y calculada. «No te preocupes. El acuerdo prenupcial es blindado. Y he hablado con el abogado de mi padre, va a modificar el testamento la semana que viene. Tendrá suerte si se lleva $1. Volverá al lugar de donde vino, a vivir en un piso de segunda en Queens». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Pero estaban cometiendo un error. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. Durante 3 años, había soportado sus miradas gélidas durante la cena, las preguntas educadas pero directas sobre mi pasado. Los comentarios condescendientes de Isabel sobre lo difícil que debía de ser adaptarse al estilo de vida de los Whitmore. Las charlas presumidas de Andrew sobre gestión financiera,
como si nunca hubiera manejado un imperio naviero de $1.000 millones. 3 años siendo la forastera, la intrusa, la mujer que nunca estaría a la altura de Eleanor Whitmore, la madre santa que había construido esta casa y cuyo retrato colgaba sobre la chimenea como un juez silencioso. Había sido paciente. Por Richard. Por la frágil paz que él había intentado mantener entre sus hijos y su nueva esposa. Pero mientras estaba allí, en la biblioteca, con el corazón endureciéndose con cada palabra susurrada, supe que la paciencia tenía sus límites. Creían que podían destruirme con un trazo de pluma. Creían que podían borrarme de la vida de Richard con unas cuantas maniobras legales. Lo que no sabían, lo que nunca se habían molestado en preguntar, era que la cazafortunas contra la que conspiraban era Margaret Everly Whitmore, única heredera de la fortuna naviera Everly, con unos activos que hacían parecer las propiedades de los Whitmore Calderilla. Respiré hondo y dejé que una pequeña y fría sonrisa se dibujara en mis labios. Que pensaran que habían ganado. Que ultimaran sus planes. Que creyeran que tenían el control. Porque llegaría el momento perfecto, en el que les mostraría exactamente a quién habían subestimado. Y cuando llegara ese momento, se arrepentirían de cada palabra susurrada, de cada mirada de suficiencia, de cada traición. Porque a veces la cazafortunas es la que tiene el oro de verdad. La luz del sol matutino se filtraba a través de las altas ventanas de la mansión Whitmore, proyectando largas sombras sobre el suelo de parqué. Me senté a la antigua mesa del desayuno, con las manos envueltas alrededor de una taza de café humeante, cuyo amargo calor me reconfortaba del frío que sentía en el pecho. Richard estaba sentado frente a mí, con los ojos cálidos y afectuosos, ajeno a la silenciosa guerra que había comenzado a librarse en su propia casa. Margaret, querida, pareces pensativa esta mañana. Dijo con voz suave. Se inclinó sobre la mesa para tomar mi mano, y su contacto me tranquilizó. Solo estoy adaptándome, dije con ligereza, esbozando una pequeña sonrisa. Es mucho que asimilar, esta casa, esta familia. Quiero estar segura de hacerlo todo bien. Has hecho más que suficiente, dijo Richard con los ojos llenos de ternura. Sé que Isabel y Andrew pueden ser muy testarudos. Pero dales tiempo. Verán lo que yo veo. Asentí, aunque por dentro sentí el aguijón de sus palabras. Tiempo, dijo, como si 3 años soportando su frialdad no hubieran sido más que suficientes. Como si su guerra silenciosa no se estuviera intensificando por momentos. El teléfono sonó en el pasillo y Richard se excusó para contestar, con el paso seguro que denotaban las décadas que llevaba al frente de Whitmore Industries. Lo vi alejarse, con la mente ya dando vueltas a la conversación que había escuchado la noche anterior. Sabía que Isabel y Andrew nunca me aceptarían. Ni como esposa de su padre, ni como miembro de su preciada familia. Me veían como una intrusa, alguien que había venido a robarles lo que creían que era suyo por derecho. Pero no me conocían. No conocían las batallas que había librado, los imperios que había ayudado a construir y mantener. No era una flor delicada que había entrado revoloteando en su mundo para ser pisoteada por sus zapatos de diseño. Era una mujer que había sobrevivido a la pérdida, la traición y los fríos cálculos de las guerras en las salas de juntas. Cuando terminé mi café, vi a Isabel en la puerta, con una expresión cuidadosamente compuesta. Iba vestida de forma impecable, como siempre, con un traje crema a medida que se ajustaba a su piel y el pelo rubio recogido en un elegante moño. Buenos días, Margaret, dijo con un tono educado pero frío. Mi padre me ha dicho que te unirás a nosotros para la revisión trimestral de esta tarde. La miré fijamente. Sí, estoy deseando que llegue. Algo, una mezcla de desaprobación y sospecha, pasó por su rostro, pero lo disimuló rápidamente. Por supuesto. Vamos a discutir algunos asuntos delicados relacionados con el futuro de la empresa, así que espero que comprendas que prefiramos mantener la discreción. ¿Discreción? Repetí con voz suave. Por supuesto. Ni se me ocurriría sobrepasar mis límites. Pero Isabel entrecerró ligeramente los ojos, como si percibiera un desafío en mi tono tranquilo. Me dedicó una sonrisa forzada y se dio la vuelta para marcharse, con el taconeo de sus zapatos resonando en el mármol mientras desaparecía por el pasillo.
Respiré lentamente para tranquilizarme. Las líneas de batalla estaban más claras que nunca y yo no tenía intención de retroceder. Más tarde, esa misma tarde, me encontré en la gran sala de juntas de Whitmore Industries, con las paredes cubiertas de retratos de los antepasados de Richard, cuyos rostros severos vigilaban cada decisión que se tomaba entre aquellas paredes. Me senté junto a Richard en la larga mesa pulida, consciente de cada mirada que se dirigía hacia mí. Isabel estaba frente a mí, con una postura perfecta y una expresión de leve condescendencia. Andrew estaba sentado a su lado, con el cabello oscuro meticulosamente peinado y los dedos tamborileando un ritmo silencioso sobre la mesa de caoba. La reunión comenzó con saludos corteses y actualizaciones cuidadosamente redactadas sobre el rendimiento de la empresa. Richard habló con la tranquila autoridad de un hombre que había construido un imperio, con voz calma y mesurada mientras discutía las proyecciones trimestrales y la expansión del mercado. Escuché con el rostro impasible, aunque mi mente ya estaba dando vueltas a mis propios planes. En un momento dado, Isabel se inclinó hacia adelante, con voz fría y precisa. Padre, hemos estado hablando sobre la futura gestión de la empresa. Dada la volatilidad del mercado, quizás sería prudente considerar la creación de un fideicomiso que garantizara la estabilidad para la próxima generación. Richard frunció ligeramente el ceño. ¿Un fideicomiso? Sí, dijo Andrew, con tono informal pero con mirada aguda. Nos permitiría gestionar los activos de forma más eficaz. Y, por supuesto, proteger los intereses de la familia. Vi un destello de incertidumbre en los ojos de Richard, la tensión en sus hombros. ¿Y qué significa eso para Margaret?, preguntó en voz baja. Isabel no perdió el ritmo. Por supuesto, ella recibiría una cómoda pensión, pero el capital seguiría siendo propiedad de la familia. Es un acuerdo habitual en casos como este. Richard me miró con el ceño fruncido. Hablaremos de esto más tarde, dijo con voz firme. Pero pude sentir el cambio en la sala, el entendimiento tácito entre Isabel y Andrew de que su plan ya estaba en marcha. Al concluir la reunión, me levanté con dignidad y le ofrecí a Richard una sonrisa tranquilizadora. ¿Nos vamos a casa?, pregunté en voz baja, posando suavemente la mano en su brazo. Él asintió con expresión preocupada y salimos juntos. Pero al entrar en el ascensor, vi el reflejo de Isabel en las puertas metálicas pulidas, y sus ojos se encontraron con los míos en un desafío silencioso, sin palabras. Creían que estaban jugando a un juego de herencia y control. Creían que yo era solo otra mujer que esperaba hacerse con una parte de la fortuna de los Whitmore. Lo que no sabían era que yo había llegado a este matrimonio con una fortuna propia. Una fortuna que había mantenido oculta porque quería que me quisieran por quien era, no por lo que tenía. Pero si querían jugar a ese juego, les mostraría exactamente con quién estaban tratando. Y les haría arrepentirse de cada palabra que habían susurrado a mis espaldas. El estudio de la finca Whitmore siempre había sido mi santuario, un lugar de roble pulido y sillones de cuero, con el aroma de los libros antiguos y una sutil colonia flotando en el aire. A menudo me refugiaba allí cuando el resto de la casa se sentía demasiado pesada, demasiado llena de miradas frías y desprecios susurrados. Pero esa noche, las paredes parecían cerrarse sobre mí, la oscuridad presionaba los bordes de mi visión. Me senté en el enorme escritorio de caoba, el mismo que había utilizado el padre de Richard para firmar los documentos que convirtieron a Whitmore Industries en una potencia mundial. Un legado que todos consideraban suyo por derecho de sangre. Me quedé mirando el escudo familiar chapado en oro incrustado en la madera, las letras doble e I entrelazadas, como si fuera una barrera blindada contra los forasteros como yo. Mi teléfono, la línea privada que siempre había mantenido separada del mundo de Richard, vibró silenciosamente. Lo alcancé con manos que parecían demasiado firmes para la tormenta que comenzaba a arreciar a mi alrededor. El nombre de David Turner brillaba en la pantalla, mi abogado y la única persona en esta ciudad que sabía exactamente quién era Margaret Everly Whitmore. Margaret, su voz era tranquila, profesional, tal y como la recordaba de las salas de juntas y las negociaciones. He estado revisando los documentos que me enviaste. David, se están moviendo rápido, dije en voz baja, pero clara. Están presionando para crear un fideicomiso que me dejaría sin nada más que una migaja.
Creen que pueden excluirme de la herencia de Richard. Hubo una pausa y luego el suave roce de un bolígrafo sobre el papel. Casi podía verlo en su escritorio, con el resplandor de la lámpara iluminando su rostro arrugado. No es la primera vez que veo a una familia intentar maniobrar así, dijo. Pero tú no eres una viuda indefensa, Margaret. Tú tienes todas las cartas, siempre las has tenido. Cerré los ojos y dejé que sus palabras me tranquilizaran. Tenía razón. No era una parásita desesperada que esperaba aferrarse a la fortuna de Richard. Mi fortuna de Everly Global Shipping seguía intacta, incluso después de todos estos años. William me había enseñado a proteger lo que era mío. Y cuando murió, tomé las riendas y dirigí la empresa a través de algunas de las peores tormentas que había vivido el sector. Había sido la fuerza silenciosa detrás de las cámaras, pero todos los miembros de la junta sabían quién firmaba sus cheques. Quiero que entiendan con quién están tratando, dije, endureciendo el tono. Se acabó el fingir. Ya he desempeñado el papel de la segunda esposa complaciente durante demasiado tiempo. Es hora de que conozcan a la verdadera Margaret. David se rió entre dientes, con un sonido bajo y aprobatorio. Entonces asegurémonos de que todo esté en su sitio. Redactaré una carta en la que se describirán tus activos, tu posición en Everly Global y los intereses comerciales que harían que incluso la fortuna de los Whitmore pareciera un error de redondeo. Entonces sonreí, una sonrisa fría y precisa que me pareció más sincera que cualquiera de las que les había dedicado a los hijos de Whitmore. Bien. ¿Y David? Quiero que esto sea más que una simple confrontación. Quiero que sea una lección. Preparemos algo con lo que no puedan discutir, cifras, propiedades legales, todo. Tienen que ver que no necesito ni un centavo de su herencia para valerme por mí misma. Entendido, dijo. ¿Cuándo quieres presentar esta información? En la reunión familiar, dije sin dudarlo. Isabel mencionó una revisión trimestral de la gobernanza. Hagamos que sea inolvidable. Esta vez, la risa de David fue más aguda, casi de alegría. Una revisión trimestral con una sorpresa trimestral. Me gusta. Al terminar la llamada, dejé el teléfono y me quedé mirando el cuadro que colgaba sobre la chimenea, un retrato de Eleanor Whitmore con un vestido fluido, los ojos serenos y perspicaces. La mujer que me había precedido. La mujer cuyo recuerdo aún rondaba por la casa, cuya perfección se erigía como una reprimenda silenciosa a cada uno de mis respiros. Me levanté y crucé la habitación para colocarme frente a ella. Casi podía oír la voz de Isabel en mi cabeza. Mamá nunca habría permitido que esto sucediera. Las palabras eran como una navaja destinada a herirme, a recordarme que nunca estaría a la altura. Pero Eleanor nunca había conocido las batallas que había librado en la sala de juntas, los imperios que había guiado a través de mares turbulentos. Nunca se había enfrentado a hombres que la subestimaban simplemente porque llevaba perlas en lugar de una corbata de poder. Yo sí. Y había salido no solo intacta, sino más fuerte. Extendí la mano y tracé el borde del marco dorado del retrato con dedos firmes. Descansa en paz, Eleanor, susurré. Tus hijos están a punto de aprender que el respeto no se hereda, se gana. El sonido de pasos en el pasillo atrajo mi atención. La puerta se abrió con un chirrido y apareció Richard, con el rostro cansado pero aliviado al verme. Margaret, dijo con voz cálida. Te estaba buscando. Isabel y Andrew se han ido a casa. Quería hablar contigo sobre el fideicomiso. Me volví y lo miré directamente a los ojos. Richard, sé lo que están tratando de hacer, dije con suavidad, pero con firmeza. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras lo hacen. Ni a ti, ni a mí. Crucé la habitación y le tomé la mano entre las mías. Sé que no lo hiciste. Y te quiero por eso. Pero, Richard. Titubeé, con las palabras atascadas en la garganta. Hay algo que no te he contado. Frunció el ceño. ¿Qué es? Respiré hondo. Antes de conocerte, estuve casada con William Everly. Everly Global Shipping. Sus ojos se agrandaron. ¿Everly Global? ¿Eso es? Sí. Dije. Cuando él falleció,
Heredé todo. No te lo dije porque quería que me vieras por mí misma, no por mi riqueza. La expresión de Richard pasó de la sorpresa al asombro. Margaret. Le apreté la mano. No necesito la fortuna de los Whitmore, Richard. Nunca la he necesitado. Pero necesito tu confianza. Y juntos les demostraremos que el respeto no se gana por herencia, sino que hay que ganárselo. Me atrajo hacia él y, por primera vez en días, sentí la fuerza de la unión que habíamos construido. La tormenta se avecinaba, pero yo estaba preparada. Porque a veces los cazafortunas son los que tienen el oro de verdad, y ellos estaban a punto de descubrir lo brillante que era. La lluvia golpeaba con un ritmo entrecortado las altas ventanas del restaurante del ático donde había quedado con David Turner, mi abogado y la única persona en quien confiaba para que me ayudara a navegar por el laberinto en que se había convertido mi vida. La ciudad se veía envuelta en el brillo húmedo de las farolas, un río de luces que atravesaba la oscuridad. Parecía el escenario perfecto para la conversación que estaba a punto de tener, en parte sesión estratégica, en parte confesión. David ya estaba sentado cuando llegué, con su cabello plateado cuidadosamente peinado y sus ojos agudos y evaluadores. Se puso de pie cuando me vio, y la calidez de su sonrisa fue un bálsamo contra el frío que se había apoderado de mí desde la última maniobra de los hijos de Whitmore. Margaret, dijo con voz baja y firme, el mismo tono que me había tranquilizado en más de una batalla en la sala de juntas. He estado siguiendo los acontecimientos en la finca. Parece que la propuesta del fideicomiso solo era el principio. Me dejé caer en la silla frente a él, con el cuero frío contra mi piel, y junté las manos en el regazo. Me han subestimado, David, dije con voz entreacerada y triste. Pero ya me he cansado de hacer el papel de madrastra paciente. Es hora de que entiendan exactamente con quién están tratando. Él asintió, inclinándose ligeramente hacia atrás, sin apartar los ojos de los míos. Por eso estamos aquí. He preparado un plan, una estrategia cuidadosamente elaborada que revelará tu situación financiera, tu influencia y tus intenciones, todo de una vez. Pero también protegerá tu privacidad y tu dignidad. ¿Estás preparada para eso? Exhalé sin darme cuenta de que estaba conteniendo el aire, con el peso de los años presionándome. Sí, dije. Me han tratado como una amenaza para su herencia, y al hacerlo, me han convertido en una. No dejaré que me acorralen con sus documentos fiduciarios y sus insultos susurrados. No soy la mujer que creen que soy. David metió la mano en su maletín y sacó una carpeta negra y delgada, que dejó sobre la mesa entre nosotros. Esto lo es todo. Tus participaciones en Everly Global Shipping, tus inversiones filantrópicas, tu cartera privada. Es una instantánea de la verdadera Margaret Everly Whitmore, algo que no pueden discutir. Me quedé mirando la carpeta, cuya elegante cubierta de cuero brillaba bajo la tenue luz del restaurante. La culminación del trabajo de toda una vida, de noches sin dormir y batallas en la sala de juntas, de sacrificios y victorias. Un testimonio no de la cazafortunas en la que me habían convertido, sino de la mujer que siempre había sido, poderosa, resistente, inquebrantable. ¿Cuándo lo hacemos?, pregunté en voz baja. David esbozó una sonrisa débil pero feroz. En la reunión de la junta directiva. Isabel y Andrew esperan controlar el discurso con su propuesta de fideicomiso. Tú vas a darles la vuelta a su discurso. Revelarás tus propiedades y la influencia que ejerces. Y luego les darás a elegir. Aceptarte como igual o afrontar las consecuencias de alienar a la mujer que podría comprarlos y venderlos 100 veces. Lo miré a los ojos y sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. Tiene que ser perfecto, dije. Sin cabos sueltos, sin dudas. Buscarán cualquier grieta en la armadura, cualquier signo de debilidad. Los ojos de David brillaban con orgullo. No habrá ninguno. Lo he preparado igual que me enseñaste a preparar todas las negociaciones, con precisión y previsión. Y Margaret, añadió, suavizando el tono. Tú estás más que preparada para esto. El camarero se acercó, interrumpiendo el tenso silencio entre nosotros. Pedimos rápidamente, sin que a ninguno de los dos nos importara realmente lo que nos sirvieran.
La verdadera comida era la estrategia que se traba entre nosotros, el sabor del poder y la verdad que pronto se serviría a los hijos de Whitmore, frío e innegable. Cuando el camarero se marchó, exhalé un largo suspiro y miré la ciudad empapada por la lluvia. Amaba a Richard por el hombre que era, no por su dinero, dije, con las palabras atascadas en la garganta. Dejé que sus hijos pensaran que tenían ventaja porque creía que podría ganármelos con amabilidad. Pero algunas personas solo entienden el poder. David se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano con un gesto cálido y firme. Entonces muéstrales el tuyo, dijo simplemente. Y en ese momento supe que lo haría. El día de la revisión trimestral de la gobernanza amaneció con un aire frío y cortante, una nitidez que reflejaba la tensión que bullía bajo mi exterior cuidadosamente compuesto. La sede de Whitmore Industries se alzaba como una fortaleza de cristal y acero en el corazón de la ciudad, sus líneas elegantes testimonio del férreo control del poder por parte de la familia. Hoy estaba decidida a dejar mi huella de una forma que ninguno de ellos olvidaría jamás. Llegué temprano, con mi traje azul marino a medida, que me quedaba como una armadura, y cada detalle meticuloso. El trayecto en ascensor hasta la planta ejecutiva me pareció el más largo de mi vida. El suave zumbido de los cables contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. Las puertas se abrieron para revelar la sala de juntas, con madera de caoba pulida, sillas de respaldo alto y el escudo familiar exhibido como una acusación silenciosa sobre las chimeneas. Isabel ya estaba allí, con una postura perfecta y una expresión de cortés indiferencia. Levantó la vista de sus notas y me miró con frialdad. Margaret, dijo con voz seca y un tono tan gélido como el viento invernal que soplaba fuera. No estaba segura de que fuera a venir hoy. Le dediqué una sonrisa que no llegó a mis ojos. No me lo perdería. Respondí con voz tranquila, suave pero con un trasfondo de acero. Andrew entró a continuación, con su impecable traje oscuro y expresión cautelosa. Me saludó con un gesto que, en otro contexto, podría haber pasado por respeto, pero que en ese momento me pareció más un desafío. Richard llegó el último, con pasos más lentos que en los últimos meses y el rostro marcado por la preocupación. Tomó asiento a la cabecera de la mesa, con la mirada oscilando entre sus hijos y yo. Gracias a todos por venir, comenzó, con voz baja pero firme. Hoy tenemos asuntos importantes que tratar. Isabel carraspeó y comenzó su presentación, con voz fría y ensayada, mientras exponía la propuesta del fideicomiso con un detalle minucioso. Cada palabra parecía una daga cuidadosamente afilada dirigida directamente a mi lugar en esta familia, cada cláusula, cada subcláusula, una forma de menospreciarme, de reducirme a una nota al pie en el legado de Richard. Andrew habló a continuación, con un tono aún más frío, la mirada fija en mí mientras recitaba números y jerga legal diseñada para intimidar. Es por la estabilidad de la empresa, padre, dijo, con una voz casi ronroneante. No podemos permitir que los enredos emocionales comprometan el negocio. Enredos emocionales. Eso era lo que yo era para ellos, una carga, una amenaza. Me senté en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, esperando el momento perfecto. Cuando la última palabra del discurso de Andrew murió en el aire, dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para que pareciera una bofetada. Luego me incliné hacia adelante, con la mirada fija en ellos, y mi voz firme y tranquila. Gracias, Isabel. Gracias, Andrew. Comencé, con un tono frío pero inequívocamente autoritario. Está claro que lo han pensado mucho. Hice una pausa, dejando que la tensión aumentara. Ahora me gustaría presentar mi propio punto de vista. Busqué en mi maletín y saqué la carpeta negra que David había preparado. La abrí con cuidado, dejando que las páginas se abrieran como una trampa cuidadosamente colocada. Aquí, dije, deslizándola por la mesa hacia Isabel, está el resumen completo de mis propiedades, Everly Global Shipping, mis inversiones privadas y mis fundaciones filantrópicas. Andrew abrió mucho los ojos y perdió la compostura por primera vez al examinar las cifras. Isabel se quedó pálida y abrió los labios en silencio, conmocionada. Ya ves, continué, endureciendo el tono de voz. No vine a esta familia en busca de limosnas.
Llegué con un patrimonio que hace que la fortuna de los Whitmore parezca una donación para un modesto club de campo. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas y sus manos temblaron mientras descansaban sobre la pulida mesa. Margaret. No tenía ni idea. Le cogí la mano y se la apreté suavemente. Sé que no lo sabías, Richard. Pero necesito que sepas que nunca quise tu dinero. Te quería a ti. Me volví hacia Isabel y Andrew, con la mirada afilada como una navaja. Intentaste apartarme, reducirme a un estipendio y a una nota al pie de página. Pero olvidaste una cosa. Yo he construido imperios mientras tú todavía jugabas en la mesa de los niños. No me despedirán. No me subestimarán. El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír el tic-tac del reloj de pie del pasillo. El equilibrio de poder había cambiado y todos los presentes lo sabían. El aire de la sala de conferencias parecía haber sido succionado, dejando solo la tensión entre cada latido. La mesa de caoba pulida, las carpetas con relieves dorados, la meticulosa disposición de las sillas, nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era la verdad que acababa de detonar en medio del imperio Whitmore, dejando ondas de choque que se propagaban por todos los rincones de la sala. Observé el rostro de Isabel mientras intentaba procesar los números que aparecían en los documentos que tenía ante sí, el color desapareciendo de sus mejillas, el fino temblor de sus manos delatando el miedo que no podía ocultar. Andrew se recostó en su silla, con los brazos cruzados, su expresión una máscara de incredulidad que se desmoronaba cada vez que miraba las cifras. La mano de Richard temblaba mientras levantaba las páginas de la carpeta, cada una de ellas un testimonio del imperio que había construido mucho antes de convertirme en Margaret Everly Whitmore. Sus ojos se posaron en mí, y luego volvieron a los documentos, con el rostro marcado por el arrepentimiento y algo parecido al asombro. Margaret, susurró, con una voz apenas audible en medio del silencio atronador. ¿Cuánto tiempo llevas? Lo miré directamente a los ojos, con voz tranquila pero cargada con el peso de todas las batallas que había librado. Desde antes de conocerte, dije con serenidad. William me lo dejó todo. Y yo lo hice crecer, estratégicamente, con paciencia. Te dejé creer que solo estaba cómoda, porque quería que me vieras por quien soy, no por lo que tengo. La compostura de Isabel se rompió como un hilo frágil. Así que todo este tiempo, espetó, con la voz temblorosa por la rabia y la humillación. Has estado aquí sentada, dejándonos creer que eras una parásita desesperada, mientras eras más rica que todos nosotros juntos. Andrew soltó una risa aguda y frágil. No me extraña que hayas estado tan callada todos estos años. Debías de estar riéndote de nosotros a nuestras espaldas. Me incliné hacia adelante, con los dedos entrelazados y la voz fría pero precisa. Number no me reía. Tenía esperanza, esperaba que algún día me vieras como algo más que la mujer que se casó con tu padre. Pero no fue así. Me veías como una amenaza, una oportunista, una cazafortunas. Así que te dejé creer eso mientras observaba. Esperé. Y ahora, aquí estamos. Los ojos de Richard brillaban con lágrimas contenidas. Margaret, ojalá me lo hubieras dicho. Me ablandé, lo justo para dejar que el amor que sentía por él se trasluciera a través de la coraza que había construido. Lo sé, dije con suavidad. Pero necesitaba estar segura, segura de que me querías por mí, no por lo que podía aportarte. Nunca quise que te sintieras inferior. Él me tomó la mano con fuerza, desesperado. Nunca fuiste menos. Siempre has sido más que suficiente. La vulnerabilidad en su voz me recordó por qué había luchado tanto para protegerlo de la verdad, la misma verdad que había vuelto a Isabel y Andrew en mi contra. Me volví hacia ellos, con la expresión endurecida una vez más. Pensasteis que podíais borrarme con un fideicomiso, con unas pocas líneas en un documento legal, dije, con la autoridad de alguien que había luchado por cada victoria que había conseguido. Pero olvidasteis una cosa. Ya he jugado a este juego antes, y siempre he jugado para ganar. Isabel temblaba mientras luchaba por mantener su máscara de superioridad. ¿Y ahora qué? ¿Crees que vas a tomar el control? ¿Convertirnos en tus subordinados en nuestra propia empresa?
No, Isabel. No necesito tomar el control. Ya tengo suficiente poder para hacerlo 100 veces. Pero no estoy aquí para destruir el legado de los Whitmore. Estoy aquí para protegerlo, de ustedes dos, si es necesario. Andrew apretó la mandíbula y sus ojos brillaron con una mezcla de ira y respeto a regañadientes. Realmente eres especial, murmuró. Me recosté en mi asiento y lo miré fijamente. Lo soy. Y si eres inteligente, te darás cuenta de que tenerme como aliada vale más que cualquier fondo fiduciario o herencia. Pero esa es una decisión que tendrás que tomar. El silencio que siguió fue un campo de batalla sembrado de los pedazos rotos de sus suposiciones. Por primera vez, me vieron, no como la cazafortunas que me habían tachado, sino como la mujer que tenía el verdadero oro en sus manos. La sala de juntas de Whitmore nunca había parecido tan pequeña, la pulida mesa de caoba era un campo de batalla sembrado de ilusiones destrozadas. El aire era denso, cada respiración pesada por el peso de la revelación y el olor del miedo. Las manos de Isabel temblaban mientras hojeaba la carpeta, sus ojos se movían rápidamente sobre los números y las firmas que no dejaban lugar a dudas. El rostro de Andrew se había vuelto ceniciento, su mandíbula apretada en una línea severa que delataba la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Los observaba con la mirada fija, la autoridad tranquila que había perfeccionado durante años era ahora mi escudo y mi espada. Este era el momento que había estado esperando, no solo para demostrar mi punto, sino para reclamar mi lugar, para recordarles que siempre había sido más que el papel que me habían asignado. La voz de Richard rompió el silencio, entrecortada por la incredulidad y algo parecido al asombro. Margaret, no puedo creerlo. Todos estos años, todo este tiempo, y nunca dijiste una palabra. Me volví hacia él, el hombre que me había robado el corazón con su amabilidad y su risa, el hombre cuyos hijos se habían esforzado tanto por hacerme sentir como una intrusa en mi propia casa. No quería que esto fuera por dinero, dije en voz baja, con voz firme pero teñida de dolor. Quería que me quisieras por mí misma. No por lo que aportaba a la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió la mano sobre la mesa para cubrir la mía. Te quería, susurró. Te quiero. Por un momento, me permití sentir el calor de su mano, el amor por el que había luchado tan duro para proteger. Pero entonces la voz de Isabel rompió la frágil calma como una navaja. Así que este es tu plan, escupió, con los ojos ardientes por una mezcla de rabia y humillación. Humillarnos. Mostrarnos lo pequeños que somos en comparación contigo. Bueno, enhorabuena, Margaret. Lo has conseguido. ¿Ya estás contenta? No me inmuté. Me había enfrentado a salas de juntas llenas de hombres 2 veces más despiadados que Isabel Whitmore. Me había enfrentado a accionistas que creían que podían intimidarme hasta someterme. Me había enfrentado a las miradas gélidas de competidores que me veían como un blanco fácil. Me había enfrentado a todos ellos y había ganado. No se trata de humillación, dije, con una voz que parecía acero envuelto en terciopelo. Se trata de honestidad. Se trata de respeto, algo que me has negado desde el día en que pisé esta casa. Andrew dio un golpe en la mesa con la mano, con un sonido tan seco como un disparo. Estábamos protegiendo a nuestra familia, gruñó. Madre construyó esta empresa. Madre construyó esta casa. No íbamos a dejar que entraras aquí y nos lo quitaras todo. Mi risa fue baja y fría, el sonido de una mujer que había visto lo suficiente como para saber la verdad. ¿Quitaros todo? Repetí, con voz llena de incredulidad. Podría haber comprado y vendido Whitmore Industries antes del desayuno y aún me habría sobrado para compraros a los 2 yates a juego. No necesitaba esta empresa. Quería a esta familia. Pero vosotros dejasteis claro desde el principio que yo nunca iba a formar parte de ella. La voz de Richard temblaba de emoción. Margaret, no tenía ni idea de que estuvieran planeando esto. Nunca lo habría permitido. Lo miré a los ojos y mi corazón se ablandó por un instante. Lo sé. Dije. Pero el hecho de que pensaran que podían hacerlo a tus espaldas, que pensaran que tú lo aceptarías sin más, lo dice todo. Los ojos de Isabel brillaban con lágrimas contenidas,
pero se negó a dejarlas caer. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Crees que nos vamos a quedar aquí sentados y dejar que te lo quites todo? Me recosté en mi asiento, con la mirada fija. No. Dije simplemente. No estoy aquí para tomar el control. Estoy aquí para ocupar mi lugar. Un lugar que me he ganado con lealtad, paciencia y fuerza. La pregunta es si puedes aceptarlo o si vas a seguir luchando una batalla que ya has perdido. La sala quedó en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pie del pasillo, cada segundo un recordatorio de que el mundo había cambiado, y que ellos podían adaptarse o quedarse atrás. Porque a veces la cazafortunas es la que tiene el oro, y a veces es ella la que decide quién se queda con el puesto. El sol se ponía cuando terminó la reunión, el horizonte de la ciudad resplandecía como un campo de batalla atrapado entre el día y la noche. El aire de la sala de juntas estaba cargado con el residuo de palabras duras y suposiciones destrozadas. Andrew e Isabel se habían marchado en silencio, con el rostro pálido y demacrado, el peso de la derrota sobre sus hombros. Richard se quedó atrás, con la mano aún apoyada sobre la mesa, las arrugas de preocupación más profundas que nunca en su rostro. Me quedé un momento más, dejando que el silencio se asentara como el polvo después de un terremoto. Luego recogí mi carpeta, con el cuero negro fresco y suave bajo mis dedos, y me volví para marcharme. Margaret, me llamó Richard, con la voz ronca por la emoción. Me detuve y me volví hacia él. No dejes que lo arruinen, dijo, con los ojos suplicantes. No dejes que esto destruya lo que hemos construido juntos. Lo miré a los ojos, con la mirada firme, aunque por dentro me dolía el corazón por el peso de todo lo que había sucedido. No lo haré, prometí. Pero tienen que entender que no voy a seguir callada. Si quieren compartir esta familia, esta empresa, este legado, tendrán que aceptarme como a una igual. Él asintió con la cabeza, los hombros caídos por el alivio. Lo sé. Y estoy orgulloso de ti, Margaret. Más de lo que imaginas. Sus palabras me reconfortaron de una forma que me sorprendió, rompiendo el hielo que se había acumulado durante los últimos días. Gracias, susurré. Significa más para mí de lo que crees. Al salir al pasillo, mi teléfono vibró con un mensaje. Lo miré y sentí un nudo en el estómago al leer las palabras. Reúnete conmigo en la sala ejecutiva en 10 minutos. Andrew. Una chispa de precaución se encendió en mi mente. Andrew no convocaba a la gente, daba órdenes. Pero la curiosidad, y quizás un toque de oportunidad estratégica, me impulsaron a seguir adelante. El salón ejecutivo estaba vacío, excepto por él. Estaba de pie junto a las ventanas que iban del suelo al techo, su silueta se recortaba nítida contra la luz moribunda, con un vaso de whisky en la mano. No se volvió cuando entré, pero su voz se oyó, fría y quebradiza. Has jugado bien tus cartas, dijo. No lo vi venir. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, y el clic sonó como un disparo en la sala silenciosa. Me subestimaste, respondí con voz tranquila, pero con un hilo de acero. Entonces se volvió, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Nos has humillado, Margaret, nos has dejado en ridículo. No me inmuté. Eso lo habéis hecho vosotros, dije con serenidad. Tramasteis un complot para apartarme. Pensasteis que podíais apartarme como a un invitado indeseado en mi propia casa. Yo no empecé esta pelea, Andrew, pero estoy segura de que voy a terminarla. Apretó la mandíbula y sus ojos brillaron con una luz peligrosa. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que una pequeña revelación te va a mantener a salvo? Tengo amigos en la Junta. Tengo aliados en lugares que ni te imaginas. Puedo convertir tu vida en un infierno. Entonces me reí, un sonido bajo y frío que lo hizo ponerse rígido. ¿Crees que no he oído eso antes? He mirado a los ojos a hombres 2 veces más poderosos que tú, Andrew. Los he visto rendirse cuando se daban cuenta de que no era la mujer que habían imaginado. Si quieres intentar arruinarme, adelante. Pero entiende esto. Tengo más recursos, más contactos y más experiencia de los que tú podrías soñar. Y no dudaré en usarlos.
Él dio un paso hacia mí, con el aliento caliente y entrecortado, la ira como un ser vivo. No dejaré que nos lo quites todo, escupió. No dejaré que destruyas nuestra familia. Me incliné hacia él, con los ojos fijos en los suyos, y bajé la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. Yo no soy quien está destruyendo esta familia, Andrew. Tú e Isabel lo hicisteis en el momento en que decidisteis que proteger vuestra herencia era más importante que la felicidad de vuestro padre. Tú empezaste esta guerra, ahora tienes que vivir con las consecuencias. Por un momento, vaciló, y la lucha se desvaneció de sus ojos. Luego lanzó el vaso de whisky contra la ventana, y el cristal se hizo añicos en una lluvia de líquido ámbar y fragmentos que reflejaban los últimos rayos del sol. Fuera, gruñó con voz ronca. Fuera. Me di la vuelta sin decir nada, mis tacones resonando con fuerza contra el mármol mientras me alejaba, el sonido del cristal roto crujiendo bajo mis pies. No sentía miedo ni arrepentimiento, solo la claridad que se tiene cuando se han trazado las líneas y se ha elegido bando. Al entrar en el ascensor, con las puertas cerrándose detrás de mí, saqué mi teléfono y marqué el número de David. Contestó al primer tono. David. Dije con voz tranquila pero urgente. Tenemos que seguir adelante con la propuesta. Andrew va a intentar sabotearla y no se lo permitiré. La voz de David era firme, sin vacilar. Entendido. Tendré la documentación lista por la mañana. Les demostraremos quién tiene realmente el poder en esta familia. El ascensor zumbaba mientras descendía, y las luces de la ciudad parpadeaban abajo como un campo de estrellas. Había pensado que podría formar parte de esta familia ganándome su respeto. Pero esa noche me di cuenta de la verdad, a veces el respeto no se da. A veces hay que tomarlo. Y yo estaba dispuesto a tomarlo, sin importar el costo. La mañana después del enfrentamiento con Andrew amaneció gris y fría, con un cielo que hacía dudar incluso a las almas más decididas. Me quedé de pie junto a la ventana de mi salón privado, con el perfil de la ciudad recortándose contra el cielo plomizo. Mi reflejo en el cristal era el de una desconocida, con los hombros rectos, la mirada de acero y cada rasgo del rostro marcado por una determinación templada en el fuego. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la madrastra tranquila, la invitada educada del Imperio Whitmore. Ahora era otra cosa, una adversaria que nunca habían esperado. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. La voz de Catherine se oyó, vacilante pero insistente. ¿Margaret? ¿Puedo pasar? Me volví, alisándome el frente de mi blusa entallada, con expresión serena. Por supuesto, Catherine. Pasa. Entró con una especie de gracia tranquila que me recordaba mucho a su padre, una presencia que no exigía espacio, sino que lo reclamaba con naturalidad. Cerró la puerta detrás de ella y se quedó de pie, vacilante, con las arrugas de preocupación en la frente más profundas de lo habitual. Me enteré de lo que pasó ayer, dijo en voz baja. Andrew. No lo está llevando bien. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No, me imagino que no. Catherine cruzó la habitación con la mirada fija. Me ha dicho que lo humillaste. Que has socavado la familia. Solté una risa sin humor, fría y aguda. Él se humilló a sí mismo, Catherine. Intentó apartarme de la vida de tu padre, de esta familia, porque no podía soportar la idea de compartir el poder con alguien a quien no podía controlar. Sus ojos buscaron los míos, turbados. Tú no eres como los demás, dijo en voz baja. Siempre lo he sabido. Cuando llegaste aquí, pensé. Se detuvo, apretando los labios, con los ojos brillantes. Pensaste que estaba aquí por el dinero, terminé por ella. Como todos los demás. Ella negó con la cabeza. Number pensaba que eras demasiado callado, demasiado reservado. Pensaba que les dejarías pisotearte. Sentí una punzada de remordimiento al darme cuenta de que ella había visto la batalla desde fuera, impotente para detenerla. Lo hice, admití. Durante un tiempo. Porque quería a tu padre y pensé que, tal vez, solo tal vez, podría ganarme su respeto siendo paciente. Demostrándoles que no era una amenaza.
Frunció el ceño. ¿Y ahora? Ahora, dije con voz firme. He aprendido que en esta familia el respeto no se gana con paciencia. Se gana con poder. La expresión de Catherine cambió y una fuerza tranquila se apoderó de sus rasgos. Andrew me llamó esta mañana. Dijo con voz temblorosa. Me dijo que iba a acudir a la junta directiva para intentar convencerlos de que votaran en contra de tu propuesta. Una oleada de ira, ardiente e inmediata, me invadió. Por supuesto que lo hará, murmuré. No puede soportar la idea de perder el control. Ella dio un paso hacia mí, con los ojos fieros. Pero Margaret, él no sabe que ya he leído tu propuesta. Y he hablado con algunos de los miembros de la junta. Te respetan. Están cansados de su arrogancia. Creen que tú eres la persona que puede guiarlos hacia el futuro. La esperanza se encendió en mi pecho, inesperada pero innegable. Catherine, susurré. ¿Por qué me estás contando esto? Porque creo en ti, respondió con sencillez. Porque te he visto enfrentarte a ellos con más elegancia y fuerza de la que se merecen. Porque no eres solo la esposa de mi padre, eres la mujer que ha evitado que esta familia se desmorone. Y porque, si no nos mantenemos unidos ahora, Andrew lo destruirá todo. La emoción me tomó por sorpresa y se me hizo un nudo en la garganta. Le cogí la mano y se la apreté con suavidad. Gracias, dije. Significa más para mí de lo que imaginas. Ella respiró hondo. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Una sonrisa, aguda y segura, se dibujó en mis labios. Lucharemos. Las siguientes 24 horas transcurrieron en una vorágine de llamadas telefónicas, documentos legales y conversaciones en voz baja con aliados que no sabía que tenía. David trabajó sin descanso, con su mente tranquila y metódica tejiendo la red que atraparía a Andrew en su propia trampa. A la noche siguiente, la sala de juntas de Whitmore Industries estaba llena a rebosar, con todos los ejecutivos presentes y una tensión tan palpable que parecía que se respiraba a través de un paño de lana. Andrew estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la mirada fría y triunfante, y los miembros del consejo de administración dispuestos como soldados leales. Isabel estaba sentada a su derecha, con el rostro convertido en una máscara de satisfacción presumida. Catherine estaba de pie a mi lado, su presencia un pilar silencioso de apoyo. Andrew se levantó y comenzó a hablar con voz suave. Damas y caballeros, estamos aquí hoy para discutir un asunto que amenaza el futuro mismo de esta empresa. La esposa de mi padre ha presentado una propuesta que, de ser aprobada, alteraría fundamentalmente la gobernanza de Whitmore Industries. Ella quiere hacernos creer que actúa en nuestro mejor interés, pero yo les pregunto. ¿Podemos confiar en alguien que nos ha ocultado tanto? Los miembros de la junta se movieron incómodos, mirándome con ojos inquietos y expresiones de incertidumbre. Las palabras de Andrew tenían peso, y él lo sabía. Me puse de pie, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con el rostro impasible. Andrew tiene razón en una cosa, dije con voz tranquila, pero con un tono firme. He ocultado algo, pero no porque quisiera engañaros. Mantuve en secreto mi historial financiero porque quería que esta familia me aceptara por quien soy, no por lo que tengo. Pero cuando Andrew e Isabel intentaron apartarme con un fideicomiso que me dejaría sin poder, me di cuenta de que la única manera de ganarme su respeto era mostrarles la verdad. Hice una pausa para que asimilaran mis palabras. He construido imperios. He dirigido empresas a través de tormentas que habrían hundido a líderes menos capaces. No estoy aquí para apoderarme de Whitmore Industries, estoy aquí para fortalecerla. Para llevarla a un futuro en el que seamos una familia unida, no facciones en guerra. Andrew se sonrojó de ira y apretó la mandíbula. Te está manipulando, espetó. Quiere el control, quiere destruir todo lo que construyó nuestra madre. Lo miré fijamente, sin pestañear. Tu madre construyó un legado. Lo respeto. Pero los legados no se conservan mediante la exclusión, se conservan mediante la evolución. Y ahora mismo, esta empresa necesita evolucionar. Se hizo el silencio, solo roto por el sonido del viento sacudiendo las ventanas.
La mano de Catherine rozó la mía bajo la mesa, un voto de confianza silencioso. Uno a uno, los miembros de la junta se movieron, con expresiones pensativas. Uno carraspeó, con voz vacilante pero clara. Creo que Margaret tiene razón. Necesitamos un liderazgo fuerte, un liderazgo que mire más allá de los viejos rencores. Otro asintió. He visto lo que ha hecho, cómo ha manejado el desastre de esta familia. Confío en que hará lo mejor para Whitmore Industries. Andrew palideció. El poder se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. Richard se puso de pie, con la voz temblorosa por la emoción. Margaret tiene todo mi apoyo, dijo. Lo ha demostrado una y otra vez. No es solo mi esposa, es mi compañera. Y en ese momento, lo supe. Había luchado, me había mantenido firme y había conseguido lo único que siempre había querido. Respeto. No solo de Richard, sino de la familia que tanto había intentado excluirme. Me volví hacia Andrew, con voz tranquila pero firme. No se trata de ganar o perder, Andrew. Se trata de la familia. Y hoy he demostrado que soy parte de ella y que siempre lo seré. Bajó la mirada, y su silencio fue una admisión de derrota. Y mientras la sala de juntas estallaba en un aplauso silencioso, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mi pecho, una paz que había tardado mucho en llegar. El aire nocturno era cortante cuando salí al balcón de la sala de juntas de Whitmore, con las luces de la ciudad extendiéndose debajo como un río de diamantes. Mi corazón aún latía con fuerza por la confrontación que acababa de tener, el enfrentamiento final que había despojado de toda pretensión nuestras vidas cuidadosamente construidas. El eco de mi propia voz resonaba en mis oídos, cada palabra era una espada que había manejado con precisión y moderación. Cerré los ojos y dejé que el viento frío me acariciara el rostro, el alivio mezclándose con un dolor que sentía en lo más profundo de mi ser. Había luchado por mi lugar en esa mesa, por la confianza de Richard, por el respeto de los niños que una vez me habían mirado como si fuera una intrusa en su mundo perfecto. Les había mostrado quién era realmente y quién había sido siempre bajo las sonrisas educadas y las cenas tranquilas. Un movimiento llamó mi atención. Me volví y vi a Catherine de pie en la puerta, con los ojos muy abiertos y buscando algo. Margaret. Dijo con voz temblorosa. Lo siento. Debería haberte defendido antes. Negué con la cabeza y esbocé una suave sonrisa a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. Lo hiciste cuando más importaba. Susurré. Y eso es todo lo que siempre he querido, de todos vosotros. Se acercó y se colocó a mi lado, con las manos agarradas a la barandilla como para sujetarse. Andrew e Isabel. Creo que por fin lo entienden. Lo que has hecho, lo que has construido, es increíble. Es solo que antes no lo veían. Se me cortó la respiración. No necesitaba que vieran el dinero, dije con voz ronca. Necesitaba que me vieran a mí. Que vieran que no estaba aquí para quitarles algo, sino para devolverles algo. Los ojos de Catherine brillaron. Se equivocaron contigo. Yo me equivoqué contigo. Le cogí la mano y se la apreté con suavidad. Es difícil ver a las personas tal y como son cuando tienes miedo de perder lo que crees que es tuyo, murmuré. Pero a veces, la persona a la que estás alejando es la que más te puede ayudar. Nos quedamos allí en silencio, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros, un mar de luces que parecía infinito e íntimo a la vez. Por primera vez desde que entré en la finca Whitmore, sentí que por fin había reclamado mi lugar, no mediante la fuerza o la manipulación, sino a través de la verdad. En mi interior, podía oír la voz de Richard, cálida y segura, hablando con los miembros del consejo, alabando mi fuerza, mi lealtad, mi visión. La familia que una vez había intentado excluirme ahora luchaba por acogerme, y cuando volví a mirar hacia la luz de la sala de juntas, supe que Margaret Everly Whitmore había encontrado por fin, de forma irrevocable, su hogar. Los últimos días antes de la votación oficial de la Junta fueron un torbellino de conversaciones en voz baja, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, y gestos de reconciliación silenciosos pero deliberados. El apoyo inquebrantable de Richard fue el pilar en el que me apoyé, su fuerza tranquila me recordaba por qué había elegido este camino.
pero fue la lealtad sutil pero inquebrantable de Catherine la que me ayudó a superar los momentos más oscuros. Una noche, se reunió conmigo en el estudio, con la suave luz de la lámpara proyectando sombras delicadas sobre su rostro pensativo. Margaret, dijo, en un susurro apenas audible. He hablado personalmente con todos los miembros de la Junta. Han visto los documentos que les has mostrado y han escuchado lo que tenías que decir. Ahora saben que no estás aquí solo por el dinero. La miré a los ojos y se me hizo un nudo en la garganta. Eso nunca fue lo importante, dije con voz ronca. Quería que me vieran. No como la mujer que se casó con uno de los suyos, sino como la mujer que podía ayudarles a mantener unida la familia. Los ojos de Catherine se suavizaron y la admiración que había en ellos era tan evidente que casi me hizo retroceder. Lo has conseguido, dijo con firmeza. Les has demostrado tu fuerza. Y creo que incluso Andrew e Isabel están empezando a verlo, lo admitan o no. Se me escapó una risa tranquila, amarga y dulce. No tienen por qué quererme, dije, con un tono que mezclaba agotamiento y determinación. Solo tienen que respetarme. Ella extendió la mano y rozó mis dedos con los suyos. Lo harán, susurró. A la mañana siguiente, la sala de juntas zumbaba con una intensidad silenciosa que parecía el último suspiro antes de una tormenta. Entré con la cabeza alta, midiendo cada paso, cada gesto. La mano de Richard encontró la mía cuando me senté a su lado, su apoyo silencioso era un bálsamo contra el frío de la tensión que llenaba la habitación. Los ojos de Andrew se encontraron con los míos, el desafío se suavizó por algo que podría haber sido arrepentimiento. Isabel bajó la vista hacia sus notas, con los dedos ligeramente temblorosos. Aclaré la garganta y el silencio cayó como un pesado telón. Antes de empezar, dije con voz clara y firme. Quiero dar las gracias a todos por darme la oportunidad de decir la verdad. Sé que no ha sido fácil de escuchar. Pero esta familia merece seguir adelante con honestidad, no con suposiciones. Cuando hice una pausa, la mirada de Catherine se encontró con la mía, firme e inquebrantable. No les pido su amor, continué. Solo su respeto y la oportunidad de demostrar que puedo formar parte de esta familia, no por lo que tengo, sino por lo que soy. La habitación volvió a quedarse en silencio, mientras mis palabras calaban hondo. Y en ese silencio, sentí que se tejían los primeros hilos de un nuevo comienzo, uno que no se basaba en acusaciones susurradas, sino en una verdad ganada con esfuerzo. Y supe, por fin, que había reclamado mi lugar en esta familia, para siempre. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la mansión Whitmore, suave pero implacable, como la verdad que finalmente se había impuesto en esta familia. Me paré en el balcón fuera de mi habitación, con el horizonte de la ciudad brillando en la distancia, un horizonte que me resultaba familiar y nuevo a la vez. Dentro, la casa estaba llena de una energía cautelosa. El personal se movía en voz baja, el aire cargado con los restos de la confrontación del día anterior. Catherine se había ido temprano a una reunión, pero no sin antes deslizar una nota bajo mi puerta. Creo en ti. Apreté el papel contra mi pecho, con una sonrisa en los labios. Era un pequeño gesto, pero lo significaba todo. Abajo, encontré a Richard en la terraza acristalada, con la taza de café apoyada en la rodilla y la mirada fija en el jardín al otro lado del cristal. Hoy parecía más viejo, con las arrugas de la preocupación más profundas que nunca, pero cuando se volvió hacia mí, sus ojos eran cálidos y orgullosos. Margaret, dijo, con la voz ligeramente entrecortada. Nunca he estado tan seguro de nada como lo estoy de ti. Crucé la habitación y le tomé la mano, el calor de su piel me hizo sentir más segura. Gracias, susurré. Sé que no ha sido fácil. Él exhaló, una risa tranquila que contenía alivio y tristeza. ¿Fácil? Number pero necesario. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo la verdad se asentaba en mis huesos. Andrew e Isabel necesitarán tiempo. Pero Catherine es un puente. Ella ve lo que esta familia puede llegar a ser. Los ojos de Richard brillaban de emoción. Has hecho más por esta familia que cualquiera de nosotros, Margaret. Nos has enseñado lo que significa luchar por el respeto y ganárselo.
Las lágrimas me picaron en los ojos, pero las aparté con un parpadeo, negándome a dejarlas caer. He luchado toda mi vida, dije con voz temblorosa, pero firme. Por cada dólar, cada acuerdo, cada pizca de respeto. Pero esta lucha era diferente. Se trataba de pertenecer. De demostrar que no era solo una mujer que se había casado con alguien de tu mundo, sino alguien que podía mejorarlo. Él me apretó la mano, rozándome los nudillos con el pulgar. Y lo has conseguido, dijo con fiereza. Lo has cambiado todo. Se oyó un suave golpe en la puerta. Isabel estaba allí, con la mirada baja y la voz apenas audible. Margaret, dijo con voz tensa. ¿Puedo hablar contigo? Me enderecé, con un hilo de esperanza recorriendo mi pecho. Por supuesto. Cuando entró en la habitación, sentí que la marea cambiaba, que las paredes se derrumbaban. El respeto no solo se ganaba en la sala de juntas, sino en los momentos de silencio, cuando el corazón hablaba más alto que la mente. Y a medida que el sol se elevaba en el cielo, supe que, pasara lo que pasara, por fin me había ganado un lugar en esta familia, inquebrantable, innegable y más fuerte que cualquier legado que hubieran intentado ocultarme. El sol apenas había asomado por el horizonte cuando seguí a Isabel al pequeño salón junto al vestíbulo principal, un espacio que Eleanor había reclamado como suyo. Olía ligeramente a lavanda y a dinero antiguo, y por un momento casi pude sentir el fantasma de su presencia, observándonos desde cada rincón en penumbra. El aire estaba cargado de palabras no dichas, y del peso de los años que habían construido esas paredes a nuestro alrededor. Isabel se movía con una tensión que delataba la fuerza que luchaba por proyectar. Llevaba un traje azul marino a medida, ropa de poder para una mujer acostumbrada a mandar, pero hoy sus hombros estaban ligeramente caídos y los bordes de su control se estaban deshilachando. Se detuvo cerca de la chimenea, de espaldas a mí, con las manos tan apretadas que se habían puesto blancas. Margaret, comenzó, con la voz tensa por el esfuerzo. He estado pensando en lo que dijiste. Sobre el respeto. Me quedé de pie cerca de la ventana, con la luz iluminando los bordes de la habitación y haciéndola parecer más frágil que nunca. Esperé, dejándola encontrar las palabras que necesitaba. Se volvió lentamente, con los ojos enrojecidos y buscándome. No lo entendía. Quiero decir, creía que lo entendía, creía que sabía lo que era esta familia, lo que representaba. Tragó saliva. Pero después de todo lo que me has revelado, ahora veo que quizá nunca vi nada en absoluto. Me dolió el corazón al oír la crudeza de su voz. Di un paso hacia ella. Isabel, nunca quise quitarte nada. Quería formar parte de algo que tu madre construyó y tu padre continuó. Pero no podía formar parte de ello si siempre tenía que luchar para demostrar que pertenecía a este lugar. Sus labios temblaron y se dio la vuelta, mirando fijamente la chimenea vacía. Mi madre lo era todo para mí. Me enseñó a ser fuerte, a ser independiente. Me enseñó que el legado de nuestra familia era algo sagrado, algo que había que proteger a toda costa. Una lágrima resbaló por su mejilla, reflejando la luz de la mañana como un diamante. Pero también me enseñó a confiar en mis instintos. Y mis instintos me han estado gritando estos últimos días que me he equivocado, contigo, con todo. Extendí la mano y la posé suavemente sobre su hombro. Los dos cometimos errores, dije en voz baja. Debería haberte contado antes mi pasado. Debería haber confiado en que verías quién soy realmente. Ella soltó una risa temblorosa, un sonido frágil pero real. La confianza es mutua, ¿no? Sí, respondí. Y estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Entonces se volvió, sus ojos se encontraron con los míos, y la vulnerabilidad que vi en ellos era tan cruda que me dieron ganas de llorar. No sé si podré borrar las cosas que he dicho, susurró. Pero quiero intentarlo. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, un peso que no sabía que llevaba. La abracé, y por un momento, los años de tensión, los insultos susurrados, las cenas en silencio, nada de eso importaba. Solo éramos dos mujeres, de pie sobre las ruinas de viejas heridas, decidiendo construir algo nuevo. Cuando nos separamos, ella se enderezó,
recuperando la antigua firmeza. Andrew sigue enfadado, dijo. No va a dejarlo pasar tan fácilmente. Asentí, con la determinación aún más firme. Deja que se enfade. Aprenderá que el respeto no se compra ni se hereda. Es algo por lo que hay que luchar. Salimos juntas de la sala de estar, con una frágil alianza forjada en el crisol de la verdad. La sala de juntas ya se estaba llenando cuando llegamos. David Turner estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, irradiando autoridad y calma con cada centímetro de su postura. Richard también estaba allí, con el rostro demacrado pero decidido, y sus ojos se encontraron con los míos con un orgullo que me oprimió el pecho. Catherine estaba sentada a su lado, con las manos cuidadosamente entrelazadas delante de ella y una expresión de tranquila confianza. Andrew, por supuesto, ya estaba presidiendo la mesa en el extremo más alejado, hablando en voz baja y urgente con algunos miembros del consejo, hombres que siempre habían apoyado rápidamente a la voz más fuerte de la sala. Pero hoy, la fuerza de su voz sonaba forzada, los tonos demasiado agudos, la desesperación demasiado evidente. Cuando nos vio entrar a Isabel y a mí, entrecerró los ojos, con una mirada sospechosa. ¿Así que ahora sois un equipo?, espetó con voz llena de desprecio. Isabel no se inmutó. Somos una familia, dijo con firmeza. Y ya es hora de que empecemos a comportarnos como tal. Andrew torció los labios y soltó una risa fría y hueca. ¿De verdad crees que le importa esta familia? Nos ha estado engañando desde el principio. Eres un tonto si crees lo contrario. Antes de que Isabel pudiera responder, di un paso adelante y mi voz cortó la tensión como una navaja. He luchado por todo lo que tengo, Andrew. Dije, con cada palabra firme y deliberada. No me casé con esta familia por su dinero. Tenía el mío antes de conocer a Richard. Me casé con esta familia porque creía en ella. Porque creía en construir algo juntos. Intentaste echarme, reducirme a nada más que una nota al pie de página. Pero me negué a dejarte. Andrew se levantó, con el rostro enrojecido y los ojos ardientes. ¿Te crees mejor que nosotros? ¿Que puedes entrar aquí y quedarte con todo lo que hemos construido? Lo miré fijamente, sin pestañear. No, Andrew. Creo que puedo estar a tu lado, como tu igual. Pero si eres demasiado ciego para verlo, entonces quizás seas tú quien no merece sentarse a esta mesa. Un murmullo recorrió la sala y los miembros del consejo se movieron en sus asientos. Algunos miraban a Andrew con duda, otros con decepción. Pude ver cómo se formaban las grietas, cómo los frágiles cimientos de su autoridad comenzaban a desmoronarse. Richard se puso de pie, con voz firme pero amable. Andrew, Margaret ha demostrado su valía una y otra vez. Ha aportado fuerza, estabilidad y visión a esta familia, algo que ahora necesitamos más que nunca. Si no puedes verlo, entonces tal vez sea hora de que te preguntes a ti mismo a qué le tienes realmente miedo. Andrew abrió la boca, pero no dijo nada. Miró a Isabel, pero su expresión no le ofrecía ningún consuelo. Finalmente, se hundió en su asiento, con la postura encorvada y la mirada apagada. David carraspeó, con voz tranquila y autoritaria. Creo que es hora de votar la propuesta. Los que estén a favor de que Margaret se incorpore como socia de pleno derecho al fideicomiso familiar y al consejo, que levanten la mano. Una a una, las manos se levantaron, primero la de Catherine, seguida de la de Isabel, y luego una cascada de miembros de la junta que antes solo me veían como la cazafortunas de la que les habían advertido. Incluso Richard levantó la mano, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. La mano de Andrew permaneció obstinadamente a su lado, pero en ese momento no importaba. La marea había cambiado. David asintió. La moción se aprueba. Enhorabuena, Margaret. La sala estalló en un aplauso silencioso, cuyo sonido me envolvió como un bautismo. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, una vieja herida que por fin comenzaba a sanar. Al terminar la reunión, Richard me tomó de la mano y me dijo en voz baja, pero llena de emoción. Te lo has ganado, Margaret. Todo. Le apreté la mano y una sonrisa se abrió paso entre las lágrimas que amenazaban con caer.
Gracias, susurré. Por creer en mí. Isabel se acercó entonces, con postura vacilante pero mirada cálida. Tenemos mucho trabajo por delante, dijo. Asentí, sintiendo el peso del futuro sobre mis hombros. Sí, respondí. Pero esta vez lo haremos juntos. Andrew se quedó en la puerta, con expresión cautelosa, pero, por primera vez, vi un destello de algo, respeto, tal vez, o al menos el comienzo de algo. Me dirigió un pequeño y renuente asentimiento con la cabeza antes de marcharse. El sol ya había salido por completo y la luz entraba por las ventanas como una promesa. Me quedé de pie en aquella sala de juntas, el lugar que una vez me había parecido una jaula, y sentí cómo se transformaba en un reino, un lugar por el que había luchado y reclamado con cada parte de mí misma. Y mientras los aplausos se desvanecían y la sala se vaciaba, supe que Margaret Everly Whitmore había encontrado por fin su sitio en la mesa, no por el dinero que había aportado, sino por la mujer que siempre había sido. Fuerte. Indestructible. Y por fin, respetada. Mientras estaba allí, en esa sala de juntas, con el eco de mi propia voz aún resonando en el aire, sentí el peso de todas las batallas que había librado, todos los insultos que había soportado, todos los momentos en los que había dudado de mí misma. Pero también sentí algo más fuerte, un fuego que nadie podía apagar. Este no era el final de mi historia. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribiría según mis propios términos. Porque la cazafortunas en la que habían intentado convertirme había revelado ser la mujer que tenía su legado en sus manos, y no solo en números o en su patrimonio neto, sino en la fuerza tranquila de alguien que había aprendido por las malas que el respeto no se da, se gana. A todas las mujeres que alguna vez han sido subestimadas, a todas las personas que han sido rechazadas y menospreciadas, sabed esto, vuestro valor no se define por los nombres con los que os llaman. Soy Margaret Everly Whitmore. Y no solo soy una superviviente, soy una fuerza. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Vea otra historia impactante haciendo clic a la izquierda y no olvide suscribirse para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.